Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, amigos queridos. Hoy tenemos especialmente a San Marcos, el evangelista Marcos. Esta es la tercera de nuestras 4 charlas bíblicas. Lo primero que hay que decir es que Marcos tenía 2 nombres. Él se llamaba Juan Marcos. Lo segundo que hay que decir es que Marcos fue compañero de misión de los 2 grandes apóstoles que tiene nuestra iglesia. Por supuesto, esos 2 grandes apóstoles son San Pedro y San Pablo. Marcos hizo camino con Pablo, lo acompañó en horas difíciles. Cuando Pablo empezó a predicar en el ámbito del Mediterráneo, cuando Pablo empieza a predicar allá, la estrategia que tiene este apóstol es ir a las sinagogas, los lugares de reunión de los judíos. Él iba a las sinagogas y allá en la sinagoga le contaba a la gente, a esos judíos les contaba la buena noticia. Sabemos que el pueblo elegido es el pueblo judío y sabemos que Dios había hecho hermosas promesas a los judíos. Hermosas promesas. Pero esas promesas realmente no llegaron a cumplirse en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. No se cumplieron esas promesas. Usted mira cómo termina el Antiguo Testamento y se da cuenta que todo lo que Dios había prometido no se había cumplido. Entonces, Pablo, lleno del gozo del Evangelio y de la fuerza del Espíritu Santo, predicaba en esos lugares. Pero su predicación, humanamente hablando, no tuvo gran eco, no tuvo gran resultado. Fue rechazado en muchas sinagogas. Y estoy contando esto para decirles que esa etapa difícil del ministerio apostólico de Pablo la conoció Marcos. Juan Marcos se llamaba él. Juan Marcos vio la dificultad que enfrentaba Pablo, pero se dio cuenta también de la grandeza de ese evangelio, porque Pablo predicaba no solamente con elocuencia de palabras, sino que predicaba con la santidad de su vida y con hermosos, portentosos milagros. De manera que Marcos en esa experiencia descubre que la enseñanza sobre Cristo no es simplemente una teoría, no es un conjunto de ideas, no es simplemente una norma moral. Oiga esto que voy a decir, no es simplemente una manera de mejorar la sociedad. En Cristo nuestro Señor hay una fuerza transformante. Y eso lo aprendió, pero sobre todo lo vio Marcos estando ahí con Pablo. Colaborando con Pablo, hombro a hombro con él, se dio cuenta de eso. Bueno, pero Marcos no solamente estuvo con Pablo. Marcos acompañó también la misión del apóstol Pedro. De manera que escuchó también y vio cómo a través de este apóstol la fe se propagaba, se sostenía, avanzaba en distintas comunidades, pero singularmente en la ciudad de Roma, a donde llegó Pedro al final de su vida y donde también entregó su vida por el Señor. Por supuesto, si digo que Marcos fue colaborador de Pedro, estoy diciendo
que los recuerdos más auténticos del ministerio público de Jesús le llegaron a Marcos por uno de los testigos oculares más cualificados. Si usted mira en el Evangelio, hay ocasiones en que Cristo llama a unos pocos apóstoles para que estén con Él. Y siempre que Cristo llama a unos pocos, están Pedro, Santiago y Juan. De modo que Pedro no solo tenía el conocimiento que podían tener los demás apóstoles, sino que era testigo cercanísimo de la obra de Cristo. Así que las fuentes de las que recibe su enseñanza, la que va a transmitir en el Evangelio Marcos, las fuentes son las más altas y cualificadas. El vigor, el arrojo de Pablo, la solidez, la cercanía a Cristo de Pedro. Y ahí termina nuestra introducción. Entonces Marcos es el evangelista que ha podido alimentarse del testimonio, del ejemplo de estos dos grandes apóstoles. Hablemos ahora de las características del Evangelio de Marcos. Es el más corto de los 4 evangelios. Tiene solamente 16 capítulos. Pero esa brevedad no debe quitarle importancia a sus palabras. En esa brevedad, lo que quiere presentarnos Marcos, como ya lo dijimos, fuera de cámaras, lo que él quiere presentarnos es la obra de Cristo. Pero vamos a decirlo de esta otra manera. Marcos nos quiere presentar a Jesucristo en acción. Marcos quiere contarnos qué puede hacer Cristo por nosotros. Es muy natural, si lo pensamos bien, que este sea el énfasis de Marcos, porque piensa en aquel tiempo en el que él estaba acompañando el apostolado de Pablo. Piensa en ese momento. Pablo llega a una ciudad, Tesalónica, o a una región como Galacia, o a una ciudad como Listra, como Derbe, como Iconio. Pablo llega allá. Nadie lo estaba llamando. Nadie. Eso no fue que le mandaron un mensaje, con una única excepción, que está en la comunidad de Filipos. Porque aunque no le mandaron mensaje a Pablo, Pablo sí tuvo un sueño inspirado en el que veía a un habitante de esa región que le decía: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero quitando ese ejemplo, realmente a Pablo no lo estaban llamando. Eso quiere decir que cuando él llegaba a un lugar, pues encontraba en realidad frialdad, dureza, indiferencia. Para mí es una tremenda inspiración San Pablo, porque cuando a veces encuentro dificultades, que todos las tenemos y somos testigos de Jesús, para mí Pablo es un tremendo ejemplo, porque es el hombre que sabe poner fuego donde solo había frialdad, indiferencia y hielo. Pero volvamos a Marcos. Marcos se ha alimentado de ese testimonio. Y eso quiere decir que Marcos sabe muy bien que cuando tú traes el mensaje del Evangelio, es vital que tú le sepas decir a la gente qué le va a traer Cristo a su vida. Cristo no es en primer lugar un conocimiento que hay que aprender. Quiero insistir en eso. No es una teoría como la de los filósofos. No es una satisfacción de nuestra curiosidad. Cristo viene a traer algo que es vital para ti, algo que es esencial para ti. Y el Evangelio de Marcos está escrito con la certeza de que en Jesucristo y en su Evangelio hay un mensaje que es relevante, importante, incluso urgente. Es un mensaje urgente. Y yo creo que para todos los que estamos en la evangelización, Marcos es un tremendo punto de referencia, porque en el fondo lo que nos está diciendo Marcos es: cuando usted vaya a evangelizar, sitúese en el lugar
del oyente. Si tú es en el lugar del que llega, en el lugar del que tal vez no está interesado. Porque hay muchas personas que pueden tener muchas dificultades, muchos problemas, pero no tienen interés en la religión porque creen que la religión no importa o no les va a sumar nada. O tienen su propia religión, tienen su propia manera de pensar, tienen su propia cosmovisión o filosofía. No están esperando el mensaje de Cristo. Hambre de Cristo no tienen. Entonces, nosotros, los que evangelizamos, necesitamos tener presente el estilo de Marcos, porque Marcos lo que va a contar precisamente es: si hay algo para ti, Cristo transformando vidas, Cristo en acción. Ese es el gran mensaje de Marcos. Si fuéramos a publicar el Evangelio de Marcos así como un libro, podríamos perfectamente poner de subtítulo Cristo transformando vidas. O también este otro, lo que Cristo tiene para ti. Porque eso es lo que Marcos quiere darnos. Y por eso Marcos no da tanta importancia a discursos, a palabras, sino que podríamos decir que es el evangelista que insiste más en esa palabra que nos decía Martica hace unos minutos. Testimonio. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en la vida de otras personas? Y eso es irreemplazable en la evangelización. Cristo ha hecho algo único en mi vida. Cristo ha hecho algo maravilloso, portentoso en mi vida. Y Cristo quiere hacer y puede hacer algo maravilloso en tu vida. Ese es el estilo de Marcos. Por eso, lo que nos va a presentar una y otra vez es: mira lo que Cristo hizo con el pecador, mira lo que Cristo hizo con el leproso, mira lo que Cristo hizo con el enfermo, mira lo que Cristo hizo. Todo el tiempo nos estará mostrando: mira lo que Cristo hizo, mira lo que Cristo puede hacer. Entonces, su gran mensaje, ¿cuál es? Cristo transformando vidas. Muchos biblistas de bastante autoridad han dicho por eso que si una persona va a leer la Biblia, un buen comienzo, una manera de empezar a familiarizarse con el texto sagrado, una manera de quitarle ese polvo que ha acumulado esa Biblia en la biblioteca, es empezar por Marcos. Y yo lo vuelvo a decir aquí, por ahí hay otro video que gracias a Dios ha sido bastante bien recibido, donde hablo de cómo empezar a leer la Biblia, y digo en esencia que, pues lo que han dicho muchos, yo no soy original en eso, lo que han dicho muchos es: empiece por Marcos, porque tal vez lo más importante que usted puede recibir en primer lugar de la Biblia es qué ha hecho, qué quiere hacer, qué puede hacer Jesucristo en las vidas de las personas. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos a Marcos? Nos falta dar un último dato y luego vamos a ver una serie de preguntas como una especie de catequesis sobre el Evangelio de Marcos, y esa es la predicación de esta noche. Algo muy sencillo que yo creo que a todos nos sirve para aprender o para repasar. Hay un elemento que es típico de los evangelios y es la importancia que tiene la pasión de Cristo. Cuando uno habla de mira todo lo que Cristo puede hacer por ti, casi siempre lo primero que se piensa es en las sanaciones, las liberaciones, es decir, los exorcismos, curaciones. Uno piensa sobre todo en eso, lo que Cristo puede hacer por mí, y uno piensa sobre todo en esas cosas: sanación, liberación, perdón. Pero hay algo interesante. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Pero a partir del capítulo 14 empieza a hablarse de la pasión y la resurrección. Eso quiere decir que 3 de 16 capítulos se refieren prácticamente a 2 o 3 días de la vida de Jesucristo. Ahí aparece la última cena, la oración en el huerto, el prendimiento. Eso es lo que aparece ahí. La dolorosísima pasión, la crucifixión, la muerte. Todos esos acontecimientos que están descritos con bastante detalle, en realidad suceden en muy poco tiempo. Entonces, fíjate,
el Evangelio tiene 16 capítulos. Y de esos 16 capítulos, los últimos 3 se refieren prácticamente a 3 días. O sea, de toda la vida de Cristo, esos 3 días tienen que ser demasiado importantes para que este evangelista les dedique tanto espacio. Si Cristo vivió un poco más de 30 años, pues eso significa que Cristo vivió un poco más de 10,000 días. Y de esos 10,000 días, un poco más, la cifra es un poquito más grande, pero por quedarnos con una cifra, de esos 10,000 días, Marcos le dedica 3 capítulos, que es casi una quinta parte de su evangelio, la dedica solamente a 3 días. Esto tiene que llamarnos la atención. Es como si Marcos con esa distribución nos estuviera dando un mensaje. Y es que la gran obra de Jesucristo no está en curar al leproso, en sanar al paralítico, en expulsar un demonio. La gran obra de Jesucristo es su pasión, su muerte y su resurrección. Y ese elemento no debemos perderlo de vista. Cuando describimos a Marcos como aquel que nos cuenta las obras de Cristo, es una gran tentación quedarnos en este milagro o en este exorcismo o en este momento, pero Marcos tiene un peso particular, le da un peso particular a la pasión del Señor Jesucristo. Y eso necesitamos también tomarlo en serio. Vamos a ver ahora, respondiendo algunas preguntas, vamos a ver si esas preguntas nos ayudan a responder la otra gran pregunta. ¿Por qué se supone que es tan importante la pasión? O sea, ¿por qué la pasión es tan importante? Fíjate que para muchas personas, yo diría para todos nosotros en algún momento de la vida, la pasión de Cristo nos deja perplejos. Si yo soy sordo y alguien hace una oración por mí y me devuelve la capacidad de oír, eso se entiende que es algo maravilloso. Si yo estaba padeciendo la lepra y la lepra me mantenía lejos de mi familia y la lepra me mantenía lejos de mi trabajo y me hacía llevar una existencia absolutamente miserable, y Cristo me sana de mi lepra, se entiende que eso es absolutamente portentoso. Pero uno se rasca la cabeza y dice, ¿por qué es tan importante la cruz? ¿Qué es lo que tiene la cruz? Y el evangelista que nos cuenta todo lo que Cristo hizo, le da muchísima importancia al momento en el que Cristo casi no hace nada. Más bien lo vemos padecer, lo vemos en manos de sus enemigos, abandonado de sus amigos y en manos de sus enemigos. Es decir, que ese Cristo que tal vez ya nos había fascinado, el Cristo que apacigua las aguas en el lago, el Cristo que hace una pesca milagrosa, el Cristo que cura a los enfermos, el Cristo que se enfrenta con el demonio y lo expulsa, ese Cristo que ya nos había fascinado y que obraba tantas cosas, parece que no obra nada. Parece que la cruz es solamente recibir traición, abandono, dolor, tortura, muerte. Y uno dice, ¿por qué es tan importante entonces la cruz? Esa pregunta dejémosla viva. Dejemos viva esa pregunta, que es una pregunta relevante para los 4 evangelios, porque en todos los evangelios encontramos una proporción semejante. Siempre hay 3, 4 capítulos. El más impresionante es Juan, porque el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, empieza a contarnos todo el proceso de la pasión. Entonces uno dice, pues del capítulo 13 al capítulo 21 son 9 capítulos.
Es decir, es casi la mitad de todo el Evangelio de Juan el que habla solo de la cruz. Y repito, cuando uno piensa en las propias necesidades, cuando tú piensas en tus problemas, en tus necesidades, enfermedades, traumas, dolores, parece muy natural entender que ahí yo necesito de alguien que me ayude. Pero voy a hacer la pregunta en un tono que suena poco respetuoso, pero ustedes entienden por qué la hago así. ¿Y la cruz para qué sirve? Yo entiendo para qué sirven las curaciones. Yo entiendo para qué sirven los exorcismos. Yo entiendo para qué sirve la pesca milagrosa. Pero la cruz ¿para qué sirve? La verdad es que muchos cristianos católicos no sabrían responder a esa pregunta. Dejemos esa pregunta viva, insisto. Y vámonos a las otras preguntas. ¿Cuáles son las otras preguntas? Las otras preguntas son 4. Ustedes me van a ayudar para que yo no me pierda, porque yo me emociono con los temas y entonces a veces dejo una parte sin cubrir, una parte sin responder. Entonces, apunte por favor las 4 preguntas que vamos a ver ahora y que tienen que ver con aquello de que en el Evangelio de Marcos Cristo aparece actuando, obrando. Las 4 preguntas son las siguientes. Primera, ¿en quiénes obra Cristo? Porque la primera sorpresa va a ser que en el Evangelio de Marcos, y la verdad sucede lo mismo en los otros evangelios, en el Evangelio de Marcos hay gente que es impermeable a la obra de Cristo. Y el Evangelio de Marcos, lo mismo que otros, nos va a enseñar los peligros de ponerse uno un paraguas o un impermeable y quedarse por fuera del amor de Cristo. Entonces, ¿en quiénes obra Cristo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta obvia es, ¿qué obra Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hace en esas personas? Y también vamos a ver que Cristo hace cosas maravillosas en las personas, pero que la obra de Él a menudo queda incompleta. Eso también puede ser una sorpresa. Es decir, el obrar de Cristo, como aparece en Marcos, es sobre todo el obrar del comienzo. Es la manera como Cristo quiere empezar a obrar en la gente. Pero vamos a encontrar algo dramático, y es que muchas veces la obra preciosa del Señor se queda solo en el comienzo. Por decirlo de alguna manera, no llega a madurar. O sea que esta segunda pregunta también nos tiene que llevar a cuestionarnos sobre el tema de la madurez. A ver, entonces, la primera pregunta, ¿en quiénes obra Cristo? La segunda pregunta, ¿qué es lo que obra Cristo en esas personas? La tercera pregunta es, ¿cuál es el lugar de los apóstoles? Si es Cristo el que está haciendo todas estas maravillas, ¿cuál es el lugar de los apóstoles? ¿Para qué elige apóstoles? ¿Qué relación tienen ellos con Él? Esa pregunta, que es de respuesta breve, también es muy importante para nosotros, porque aquello que Cristo quiso para sus apóstoles es algo que Él también quiere para nosotros. Y la cuarta pregunta es, ¿qué hace diferentes las obras de Cristo comparadas con las obras de grandes hombres del Antiguo Testamento? Porque, por ejemplo, el profeta Eliseo hizo muchos milagros, el profeta Elías hizo milagros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo absolutamente único del obrar de Cristo? Después de que hayamos respondido esas 4 preguntas, vamos a ver si queda también respondido ¿por qué es tan importante la cruz? Entonces, Marcos es el evangelista que nos presenta a Cristo en acción. Nos presenta las obras de Cristo. De ahí surgen 4 preguntas. ¿En quiénes obra?
¿Qué es lo que Cristo obra? ¿Qué tienen que ver los apóstoles con esas obras? ¿Y cuál fue la última? ¿Qué hace diferentes las obras de Cristo? ¿Qué hace diferentes las obras de Cristo? ¿Qué hace diferentes las obras de Cristo? Tal vez la pregunta más bonita desde mi punto de vista es la primera. La primera pregunta pues es: ¿en quiénes obra Cristo? Y encontramos que Jesucristo despliega toda su obra en aquellos que tienen tres características. Y esas son importantes porque si las tenemos nosotros, esas características o cualidades van a acelerar la obra de Dios en nosotros. Y esto vale para un niño o para un adulto. Esto vale para una persona o para una pareja o para una familia. ¿Cuáles son esas tres características de las personas en las que obra Cristo? En primer lugar, son personas necesitadas y que reconocen su necesidad. Personas necesitadas y que reconocen su necesidad. En segundo lugar, son personas que tienen fe. Personas que tienen fe. ¿Y qué significa tener fe? Significa que el centro se desplaza desde ti hacia Jesucristo. Yo reconozco que este Jesús puede algo que yo no puedo. Yo sé que Él sí puede. Hay un desplazamiento del centro de gravedad. La persona orgullosa es una persona que tiene el centro en sí mismo o en sí misma. La persona orgullosa se fía de su propia inteligencia, de su propia riqueza, de sus propias fuerzas, de su propia simpatía, de su propio dinero. La fe es un desplazamiento del centro de gravedad. Entonces, primero, son personas necesitadas y que reconocen su necesidad. Segundo, son personas que desplazan su centro de gravedad y lo ponen en Cristo. Esta es una segunda característica. Y tercera, son personas dispuestas a obedecer. Vamos a encontrar que en varios milagros Cristo pide algo que puede ser pequeño, pero lo pide. Solo te recuerdo un ejemplo porque tú tienes todo el Evangelio de Marcos para leer. Cristo, con ese poder maravilloso que tiene nuestro Señor, en el caso de la pesca milagrosa, Cristo hubiera podido decir a los peces: peces, salten aquí. Y caían los peces ahí. Pero no, Cristo le pidió algo al apóstol: arroja la red. Arroja la red. Y es necesario que la persona esté dispuesta a obedecer. Hay una obediencia que es necesaria. Bueno, entonces, ¿cómo son estas personas? Son personas en las que obra Cristo. Son personas necesitadas. Para mí el ejemplo más elocuente siempre es el del leproso. ¿Cómo se acerca el leproso? Lo tienes ahí al comienzo del Evangelio de Marcos. El leproso se acerca y le dice al Señor: si quieres puedes limpiarme. Observemos cómo en esa frase están prácticamente las características que hemos dicho. Puedes limpiarme, quitarme la lepra. Él reconoce su necesidad. Pero la frase es una profesión de fe. El leproso no puede quitarse su lepra, pero va donde Cristo y sabe que Cristo sí puede. Imagínate que tú le hicieras eso a tu odio. Hay odio que tal vez tú no te puedes quitar. Una persona te hizo un daño muy terrible y tú no te puedes quitar eso de encima. Como el leproso no puede quitarse la lepra. Tal vez tú tienes un resentimiento y no te lo puedes quitar de encima. Tal vez te acechan pensamientos impuros, obras impuras, malas costumbres. Has dejado que la lujuria se adueñe de tu cuerpo y no puedes quitarla. Está pegada a ti como una lepra y tú mismo a veces
sientes repugnancia de las cosas que haces, que piensas o dices. Pero, como el leproso, tú vas donde Jesús y tú le dices: este resentimiento no se me sale de la cabeza, este afán de venganza no se me sale de la cabeza. Ahí está como una lepra. Estos complejos que me ha dejado mi infancia no se me van. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer la necesidad y desplazar el centro de gravedad. Porque mientras uno crea, esto lo arreglo yo. Mira, cada día que tú le dices a tu corazón, esto lo arreglo yo, es un día que tú estás aplazando la obra de Cristo en tu vida. El día que tú dejas de decir eso, el día que tú te acercas al Señor con una actitud de realmente te necesito, ese día la puerta está abierta. Porque la puerta de Él ya está abierta. Falta que se abra tu puerta. Aquello del Apocalipsis, ¿no?, que nos encanta citarlo: estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero fíjate que sí hay que hacer algo, ¿no? No es quedarme yo sentado en la sala de mi casa y decirle: haga usted todo. No, levántese. Ya el otro recorrió miles y miles de millones de años luz para llegar hasta la puerta de tu casa. Hombre, lo menos que puedes hacer es levantarte y abrir la puerta. Lo más hermoso de esto, repito, es que tú y yo podemos ser de esas personas. Tú y yo podemos ser de esos que reciben el obrar de Cristo. ¿En quiénes obra Cristo? En personas necesitadas, que reconocen su necesidad, que ponen su fe en Él y están dispuestos a hacer algo. Tú no vas a arreglar todo el problema, pero sí hay algo que tú tienes que hacer. Y ese algo que tienes que hacer a veces puede ser tan sencillo como levantarse y abrir una puerta. Entonces, ya sabemos la respuesta a la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Qué es lo que Cristo trae a estas personas? ¿Qué les trae Cristo a estas personas? Al principio podemos quedar un poco perplejos, porque son muchos los dones que salen de las manos, de la boca, de la mirada de Cristo. Podemos quedar perplejos porque vemos que de sus manos sale salud, de sus manos sale poder, de su boca sale luz, sabiduría. Y las personas, la gente recibe toda esta multiplicidad de expresiones de la ternura de Dios y del amor de Dios. Entonces da la impresión de que es difícil capturar en una sola frase qué es lo que Él trae. Gracias a Dios, en el capítulo 1, el mismo Cristo hace la síntesis. No la tenemos que hacer nosotros, Jesús la hizo. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos son exactamente lo que Él viene a traer. Capítulo 1 de San Marcos, ahí lo tienes. Cuando Cristo empieza a predicar, después de que Juan fue metido a la cárcel, cuando Cristo empieza a predicar, sus primeras palabras son estas: conviértanse, crean en el Evangelio, el reino de Dios está cerca. Entonces, ¿qué es lo que Cristo viene a traer? Viene a traer conversión, viene a traer la buena nueva, viene a traer el reino de Dios. Si lo examinamos un poco con cuidado, nos damos cuenta que esta última expresión es realmente la que condensa el regalo de Cristo para nosotros. Porque entrar en el reino de Dios, entrar en la lógica del reino de Dios, es entrar en el espacio de la conversión del Evangelio y de la fe. O sea que podemos decir que lo que Cristo viene a traer, la obra de Cristo, ¿cuál es? Traer, instaurar el reino de Dios. ¿En dónde? El reino de Dios quiere instaurarlo en nuestro corazón, quiere instaurarlo en nuestras casas, quiere instaurarlo en nuestros países, quiere instaurarlo en el mundo entero. Eso es lo que Cristo viene a traer. Y este reino de Dios, este Dios reinando, es el que, este brillo del reino de Dios es el que destella
en cada uno de sus milagros. Por eso, la persona que está excluida, la persona que está triste, la persona que está sometida al pecado, la persona que está agobiada por el demonio, es una persona que cuando se encuentra con Cristo, en las condiciones que ya hemos dicho, 3 condiciones: es necesitado y reconoce su necesidad, desplaza su centro de gravedad y sabe que Dios es capaz, que Cristo puede hacerlo, y está dispuesto a hacer algo. Está dispuesto a hacer algo. Esa persona que toma esa actitud, y esa persona puede ser tú y puedo ser yo, esa persona que toma esa actitud, ¿qué es lo que va a encontrar en Cristo? ¿Qué es lo que va a recibir de Cristo? El reino de Dios. Entonces, el reino de Dios surge en primer lugar como una comunicación de amor y vida nueva que sucede entre el corazón de Jesús y tu corazón. ¿Qué es el reino de Dios? Hoy mucha gente hace grandes desarrollos y hay libros enteros escritos sobre qué es el reino de Dios. ¿Sabes una cosa? Tal vez es más sencillo. El reino de Dios es Dios reinando. ¿Y dónde está reinando Dios? En un momento dado podríamos decir que el lugar donde estaba Dios reinando era sobre todo el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el corazón donde se realiza plenamente la voluntad del Padre, como dice la carta a los Hebreos. Siguiendo al Salmo 41, Cristo cuando entró a este mundo dijo: aquí estoy para hacer tu voluntad. De modo que el corazón de Jesucristo es el lugar donde se realiza la voluntad de Dios. Y eso es lo que significa que Dios reine. Que Dios reine significa eso, significa que su voluntad es la que se cumple en nosotros. Y si su voluntad se cumple en nosotros, entonces ahí está reinando Dios. Entonces el reino de Dios empieza del tamaño del corazón de Jesús. Ese es el primer tamaño del reino de Dios. Pero luego cuando Jesús se encuentra con la persona que es necesitada, creyente y dócil, a veces es la vida la que lo vuelve uno dócil. A veces son los golpes de la vida los que lo van amansando y lo van suavizando a uno, porque la mayor parte de nosotros somos gente, como dice la Biblia, de dura cerviz, ¿no? Cerviz, el cuello, dura cerviz. Agáchese, no me agache. Pero la vida lo va doblando uno, hasta que ya al final uno, sí señor, lo que usted diga, ya aprendió. Ya la vida lo fue doblegando, la vida lo va doblegando a uno y uno se va volviendo más dócil. Entonces, el reino de Dios empieza siendo una realidad del tamaño del corazón de Jesús. Pero luego, cuando tú que eres necesitado, creyente y dócil, te acercas a Jesús, entonces sucede un clic maravilloso. Sucede una comunión maravillosa y en esa comunión maravillosa Jesús hace que lo que está sucediendo dentro de él, es decir, Dios reinando, empieza a suceder en ti. O sea que el reino de Dios, como decía el gran Papa Benedicto XVI, el reino de Dios crece fundamentalmente por contagio. Dios reinando en unos papás y poco a poco llegando al corazón de unos hijos. O lo contrario, Dios reinando en unos hijos y unos cuestionamientos en unos papás que tal vez llegan a convertirse. Dios reinando en ese novio que le da una luz nueva, superior al amor humano a su novia. Dios reinando en esa esposa que le da una luz nueva a ese hombre, a ese esposo. Dios reinando, es contagio. Entonces, ¿cuál es la obra que trae Cristo? La obra que trae Cristo se llama el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es el mismo y es diverso. ¿Por qué? Es más o menos como si yo te dijera, ahí en Bogotá un médico portentoso de gran sabiduría y muy acertado, que le ha dado la salud a mucha gente. Pero la salud, aunque es una sola, es distinta, porque la salud para el que tenía una enfermedad
él la ve de un modo, la salud para el que tenía otra enfermedad la verá de otro modo. Entonces, si el uno tenía un problema de tiroides y el otro tenía un problema de colon, el uno dirá, qué bueno es ese médico para el colon, y el otro dirá, qué bueno es ese médico para la tiroides. Y sin embargo, lo único que quería el médico era darles la salud. Así es Jesús con nosotros. Entonces su obra es una sola, y su obra es Dios reinando. Por favor, tenga presente esto para cuando lleguemos al momento de la cruz, porque ya esto nos va poniendo en la ruta de por qué la cruz es tan supremamente importante. Entonces llevamos 2 preguntas respondidas. La segunda pregunta era, ¿qué es lo que trae Cristo a esta gente? Y tenemos la respuesta, bendito sea Dios, el reino de Dios. Esto también es muy importante para los evangelizadores. Yo hablo así con esta confianza porque algo los conozco, queridos amigos, y sé que varios de ustedes tienen compromisos muy bellos y muy profundos en obras de evangelización, de catequesis, de misión. Entonces, si el centro de la obra de Cristo es llevar el reino de Dios, y si el reino de Dios está básicamente constituido por la red de corazones que buscan la voluntad de Dios y la ponen en primer lugar, ¿qué es lo que yo tengo que buscar como evangelizador? Eso. Entonces, temen que el padre me encargó la catequesis de la primera comunión en los niños de la parroquia. ¿En qué me debo concentrar? Bueno, hay que ver qué hojas les vamos a dar, qué manual se va a utilizar, qué películas van a ver, cómo se va a preparar la celebración. Todo eso tiene alguna importancia. Pero si usted es un catequista que ha pasado por las charlas bíblicas, entonces usted va a decir, ¿qué es lo que tiene que ser mi obsesión, entre comillas? Que Dios reine. Entonces lo que a mí me interesa es que en esos pequeños sujetos, reine Dios. De modo tal que cuando ellos reciban la Sagrada Comunión, esa Sagrada Comunión sea un episodio y una cumbre del reinado de Dios en ellos. Entonces, si van a tener su primera confesión, que es el caso de la mayor parte de los niños, tienen su primera confesión en el contexto de su primera comunión, dicho sea entre paréntesis, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Hay niños que es bueno que se confiesen mucho tiempo antes de la primera comunión, no amarre las dos cosas tan estrechamente. Pero bueno, muchas veces va a haber una primera confesión en ese contexto. Usted como catequista, ¿qué tiene que pensar? Que esa primera confesión sea un momento grande del reinado de Dios. Es el momento en el que se destruyen pecados ahí. Cristo toma con absoluta seriedad al niño de 4 o de 5 años, donde haya un mínimo espacio para discernir la responsabilidad. Ya Cristo quiere reinar. A mí no se me puede olvidar que la experiencia mística determinante para Santa Catalina de Siena sucedió cuando ella tenía 6 y probablemente no 7 años de edad. Ahí sucedió la experiencia mística clave de ella. Entonces, por eso nosotros, siguiendo las enseñanzas del Evangelio y siguiendo la propia experiencia pastoral y siguiendo a Santa Catalina de Siena, tenemos la convicción de que los niños, en cuanto puedan entender, por favor tráigalo a la predicación. Y que el niño aprenda de conversión. El niño tiene que aprender de conversión. Pero es un niño, ¿qué pecados tendrá? Pues sí tienen, y a veces graves pecados. Y son pecados que están creciendo en ellos bajo la mirada negligente y distraída de los papás, de los catequistas y de los colegios católicos. Entonces Cristo toma en serio a todos. Y aquello de dejar que los niños vengan a mí no es solamente abracitos y besitos. Que los niños vengan a mí es que los niños también se conviertan. Entonces todo apostolado siempre tiene como centro que Dios reine. Vamos a hacer un grupo juvenil. Los que me conocen saben que no es mi estilo. Y no es mi estilo por una razón muy importante.
Porque yo soy un convencido, lo he dicho en privado y en público, de que en la Biblia no encontramos ese tipo de evangelización. Momentos para los jóvenes, momentos para los hombres, momentos para las mujeres, bien. Pero tener el grupo ya constituido, este grupo es de tal edad a tal edad, eso es antinatural. Y es antinatural porque cuando ese muchacho o esa chica llegue al borde de la edad del grupo, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué? Entonces, es que ya yo eso lo conocí, siempre hago el chiste, pero es que no es chiste. Yo conocí un grupo juvenil cuando el más joven tenía 14 y el mayor tenía 22. 20 años después me los encuentro y el más joven tenía 34 y el mayor tenía 42. Entonces un grupo juvenil, ellos decían que estaban en perpetua redefinición de la juventud. Toda evangelización se mide. ¿En qué términos se mide la evangelización? Toda evangelización se mide en términos del reino de Dios. Tenemos un colegio. Muy bien, está muy bien, excelente. Aquí precisamente nos recibe con mucha alegría. Tenemos este fondo que habla del Colegio Jordán de Sajonia en Bogotá, Colombia. Pero que sea este un lugar donde reine Dios. O sea, el sentido de los colegios católicos es que el muchacho o la chica de 9, de grado 9, grado 10, grado 11, esté consciente del reino de Dios. Si no, estamos fracasando como evangelización católica. Esa información es importante. Llevamos 2 preguntas. ¿Cuál era la tercera? ¿Ustedes se acuerdan porque la tienen ahí? La tercera es la que tiene que ver con ¿los qué? Los apóstoles. Porque hasta ahora vemos a Cristo actuando. Pero hay un pasaje muy importante que está en el capítulo 3 de Marcos. Capítulo 3. Y yo me sé el versículo, pero no lo voy a decir. Porque es bueno que usted se acerque y usted tome esa Biblia de por Dios, tome esa Biblia, léala, órela, es importante. En el capítulo 3 de San Marcos encontramos la elección de los apóstoles. Y Marcos, que todo lo dice de manera tan breve, pero tan precisa también, describe cuál es la vida de los apóstoles. Eligió a 12, nos dice Marcos, a los que llamó apóstoles, el nombre lo puso él. Eligió 12, ¿por qué 12? Por las 12 tribus de Israel. El mensaje profético que hay ahí es, esta es la renovación y respuesta a la antigua alianza. Eligió a 12, a los que llamó apóstoles. ¿Qué significa apóstol? La palabra apóstol viene de apostelo en griego, significa enviar, poner en camino. O sea que los 12 apóstoles son los 12 enviados. Escogió a 12 a los que llamó apóstoles, y aquí viene la parte clave, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ese es el papel de los apóstoles. Si tú examinas esas 2 frases, parece que se contradicen, están como en tensión esas 2 frases, porque están con él y los va a enviar a predicar. Y uno diría, pues si los envía, pues ya no van a estar con él. Si están con él, pues no los puede enviar. Hay como una tensión, a menos que descubramos esto, que tal vez es la frase más bonita que nos va a salir en esta noche. Los apóstoles son aquellos que al ser enviados no deben apartarse de Jesús. Y estando con Jesús, no deben olvidarse de la misión que les espera. Es decir, que ser apóstol es saber combinar las 2 cosas. Es quedarse con Jesús, pero que tu corazón ya vaya caminando. Y es estar en el camino, pero que tu corazón no se desconecte de Jesucristo. Eso es ser apóstol. Lo repetimos. Ser apóstol es
Vivir de tal manera que cuando estés con Jesús, tu corazón ya vaya caminando. Aquí tengo que recordar a nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán. Domingo es reconocido como un hombre de oración y apostolado. Esa es la idea de Marcos, ¿no? Oración que indica esa dimensión de su vida en proximidad de amor y de unión con Cristo. Oración. Y apostolado es el que está en el camino, es el que predica, es el que evangeliza. Ese es Santo Domingo de Guzmán, hombre de oración y apostolado. Y ahora fíjate lo interesante. Se recuerda de Santo Domingo que él hacía mucha oración por las noches. A veces, con alguna frecuencia, enviaba a sus frailes, a los dominicos de aquella época, que no se llamaban dominicos, sino frailes predicadores, los enviaba a ellos a descansar, y él se quedaba en la iglesia. Y haciendo su oración en la iglesia, cerca del crucifijo, memorial perpetuo de nuestra redención, al quedarse en la iglesia, Santo Domingo oraba cada vez con más intensidad. Su oración no se quedaba solo en su cabeza, sino que salía por su boca, y sin darse cuenta cada vez se levantaba más el volumen de sus palabras, de modo tal que algunos le oían verdaderamente gritar. Se despiertan estos frailes y dicen: ¿y esos gritos qué son? Y los gritos eran los gritos de Domingo, y se recuerda lo que él decía en su oración: misericordia, Señor, ¿qué será de los pecadores? Ese es el grito de Domingo en la noche. Misericordia, ¿qué será de los pecadores? Entonces fíjate, estando con Jesús, ya el corazón de Domingo recorría kilómetros, saliendo ya al encuentro de aquellos necesitados de la gracia divina. Pero luego, cuando estaba de camino, no se le olvidaba a quién estaba representando, y además tenía muy presente lo que dice el Evangelio de Mateo en su último capítulo, el 28. Dice allá nuestro Señor Jesucristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De manera que Domingo, cuando iba de camino con sus frailes en las distintas misiones, pues usted sabe que la gente de camino pues empiezan a hacer el chiste: mira que el calvo, que el gordo, que no sé qué, que el alto, el bajito. Yo me los imagino, ¿no? Más o menos mirando como somos los frailes, haciendo chiste de una cosa a la otra. Y te acuerdas la anécdota, cuando ya se ponían así como muy risueños, demasiado jolgorio, ya la cosa raya en la superficialidad. Y es que te tengo un chiste más bueno. Cuando él veía que la cosa iba alcanzando ciertos niveles, entonces los llamaba un poco al orden y les decía: mire, hagamos una cosa, pensemos en el Salvador. ¿Ves? Que el camino no te vuelva superficial y que el recogimiento no te vuelva egoísta. Escriba esa frase que le conviene. Escríbela. Que el camino no te vuelva superficial y que el recogimiento no te vuelva egoísta. Y ese será el gran reto en la iglesia. Si estamos recogidos y muy espirituales, pero en nuestro recogimiento se nos olvida el dolor del mundo, somos unos egoístas, somos unos monstruos de egoísmo. Pero si nosotros estamos de camino y estamos en la evangelización, y estamos en el apostolado, y estamos en el activismo, pero ya Jesús está muy lejos de nosotros y nosotros muy lejos de Jesús, ¿qué le vamos a dar a la gente? Nos agitaremos, pero no nos moveremos. Agitaremos a la gente, pero no se moverán. Entonces, ¿cuál es el papel de los apóstoles según San Marcos? Es estar con Cristo y ser enviados a predicar. Y las dos cosas, aunque parezcan contradictorias, en realidad se complementan. Y aquí te das cuenta cómo conecta esto con la anterior pregunta. En la anterior pregunta decíamos: ¿cuál es el cambio que Cristo trae en las vidas?
Y decíamos, el reino de Dios. Eso es lo que deben hacer los apóstoles. Podemos decir que los apóstoles han de encender sus antorchas en el fuego del corazón de Cristo y llevar ese fuego a los demás. Pero tiene que ser el fuego de Cristo, y por eso el apóstol tendrá que estar continuamente entre el corazón de Cristo y el corazón del hermano, entre Dios y el prójimo, continuamente en ese círculo. Pero en ese círculo también él ha de aprender, porque mirando a Cristo ha de darse cuenta todo lo que le hace falta, y mirando al prójimo ha de darse cuenta todo lo que ya ha recibido. Entonces continuamente está en la humildad por todo lo que le hace falta, y en la gratitud por todo lo que ya ha recibido. Esos somos los evangelizadores, o eso debemos ser. Humildes y agradecidos. Humildes porque al mirar a Jesucristo, ay Dios, todo lo que hace falta. Agradecidos porque al mirar tanta necesidad en el prójimo, ¿cómo no descubrir todo lo que hemos recibido? Humildes y agradecidos, orantes y evangelizadores, trayendo fuego del cielo a la tierra. Pasemos a la última pregunta. Esto va llegando a su final, estimados amigos. La última pregunta, ¿cuál era? ¿Qué hace diferente la predicación, la obra de Cristo? Estamos insistiendo siempre en las obras. ¿Qué hace diferente las obras de Cristo de otras obras? A la luz de lo que hemos explicado, esa es la importancia del reino de Dios. A la luz de lo que hemos explicado, ya nos damos cuenta por dónde va la respuesta. Una vez más me apoyo en las palabras sabias de su santidad Benedicto XVI, Papa Emérito. Dice el Papa Benedicto: Jesucristo es aquel que anuncia y trae el reino de Dios. Trae, otra traducción dice, instaura el reino de Dios. Eso no lo hace ningún profeta, eso no lo hace ningún sabio, ningún patriarca del Antiguo Testamento. Hablar de un Dios que reina, muchos. Anunciar las grandezas del reinado de Dios, muchos, empezando por Moisés. Pero traer la realidad del reino como una fuerza que decreta la renovación de todas las cosas, solo Jesucristo. Y por eso es muy importante entender lo que significa ser mensajeros de ese Cristo. Es decir, Cristo ha venido para quedarse. Oye, qué lindo que una persona pueda decir eso. El fruto de un buen retiro espiritual han de ser esas palabras. Cristo ha llegado para quedarse en mi vida. Si tú miras en el Antiguo Testamento, bien podríamos decir que Jesucristo no, sino la acción de Dios es como una especie de toque, de visita, de paso. Entonces uno mira la obra de Dios a través de los profetas y no cabe duda de que ahí obró el Señor. El más grande de los profetas podría ser un título que damos a Elías o tal vez a Moisés. Pero tú te das cuenta cómo se despide Moisés. En el capítulo 34 del libro del Deuteronomio, Moisés se despide en un tono lastimero, melancólico, pesimista. Ustedes no van a cumplir estas leyes. En el capítulo 24 del libro de Josué, el sucesor de Moisés, el que llevó al pueblo a entrar a la tierra prometida, se despide. ¿Cómo se despide Josué? Ustedes no van a ser capaces de cumplir esto. Elías hace una purga, por utilizar ese término popular. Elías hace una purga, limpia al pueblo de idolatría. Y muy pronto el pueblo cae de nuevo en la idolatría. De hecho, el reino, porque ya estaban divididos, reino del norte y reino del sur. El reino en el que predicó Elías fue el reino de Israel. Y cayó muy pronto. Unas décadas después de Elías cayó, fue invadido por los asirios y se disolvió prácticamente eso. Entonces podríamos decir que en el Antiguo Testamento, por supuesto que Dios obra. En uno de los prefacios de la misa decimos: Él es el que
educó al pueblo en la esperanza a través de los profetas. Y en el credo largo decimos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habló por los profetas. Pero podemos decir que en el Antiguo Testamento Dios es el Dios de visita. En Cristo Dios es el Dios con nosotros. Yo de usted escribía también esa frase. En el Antiguo Testamento Dios es el Dios de visita. Claro que hay grandeza en Eliseo, claro que hay grandeza en Elías y en cada uno de los profetas valientes. ¿Quién niega la grandeza de un Jeremías, por favor? Pero es un Dios de visita. Y por eso, por boca de uno de esos grandes profetas, por boca de Ezequiel, dice Dios: les voy a quitar ese corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne, voy a escribir mi ley en sus corazones. Dios no quiere ser el Dios que te visita. Ese es un temor que yo tengo a veces, cuando las personas hablan de Dios como una etapa en su vida. Sí, yo me acuerdo, sí, eso, por allá nos reunían en una montaña fría y eso con lluvia y una cosa complicada para llegar y un tráfico de los 1000 demonios. Sí, yo me acuerdo, íbamos allá a unos grupos, sí. Allá había unos grupos y había un gordito que cantaba, yo me acuerdo, sí. Entonces la gente se queda con el gordito que cantaba. ¿Y qué pasa? Que Dios pasó, que Dios fue una etapa, que Dios fue una visita. Dios no quiere ser un visitante, Dios no quiere ser una anécdota, Dios no quiere ser una etapa. Dios es el que quiere instaurar el reino y lo hace a través de su Hijo. Cerramos esta charla con una pequeña consideración sobre la cruz, porque ese tema estaba pendiente. Vemos que Marcos nos muestra a Cristo actuando, vemos que Marcos nos muestra a Cristo en acción, pero la acción principal de Cristo no es acción sino pasión, no es un hacer sino un padecer. Y uno se queda sorprendido, uno se queda un poco extrañado, porque es tan importante la pasión de Cristo. Para muchas personas, cuando se piensa en el Evangelio, se piensa en obrar. Y a veces se miden las obras de la iglesia de esa manera. También hay religiosos y religiosas que piensan de ese modo. Piensan que la evangelización se mide en el número de almuerzos repartidos, en el número de mantas que se han dado a los inmigrantes, en el número de sin papeles que se han podido legalizar, en el número de niños educados. Para mí todo eso es lo que yo llamo evangelización de PowerPoint. Porque en una diapositiva de PowerPoint tú puedes presentar eso, y esa es la felicidad de muchos evangelizadores, incluyendo no pocos sacerdotes, obispos, rectores, etc. Mire, cuando yo recibí esto, estaba quebrado. Mire, ahí están las cifras en rojo. Ahora entrego una economía saneada, tenemos 4 cuentas corrientes, 3 depósitos a término. De hecho, pues hemos comprado 4 lingotes de oro. Entonces esa es la, ¿no? Se puede mostrar, en el PowerPoint se puede mostrar, ¿no? Cómo han ido creciendo las cifras. Mire, aquí mejoramos en esto. Cuando llegamos, solo hay una diapositiva en la que hay bajada. ¿Cuál es la diapositiva de la bajada? Cuando llegamos, el número de obesos era de tanto. Mire, vamos bajando, cada vez hay menos obesos, cada vez la gente está más saludable. Esa es la evangelización de diapositivas. Pero lo más grande del evangelio no cabe en una diapositiva. Lo más grande del evangelio va en una línea diferente, y esa línea diferente es la que nos cuenta también Marcos. Es decir, va en la línea de la cruz. Bueno, pero ¿cuál es la grandeza de la cruz? El mismo Papa Francisco hacía este año una reflexión interesante sobre la cruz. No sé si fue este año o el pasado, me disculpan, donde él decía: en la cruz parece que todo fuera fracaso. La cruz parece puro fracaso. Y ya hemos enunciado por qué parece fracaso. Porque la cruz es el resumen de
la traición de los amigos y la crueldad de los enemigos. Ese es el fracaso. Que tu gente te abandone y que quedes en manos de los que te odian, los cuales te maltratan hasta matarte. Pues ¿dónde está ahí el triunfo de Dios? Para la persona que está acostumbrada a medir la evangelización en diapositivas, la cruz es un fracaso. Pero así como nosotros hemos descrito cuál era el propósito principal de Cristo, que es anunciar, traer, instaurar el reino de Dios, también nos damos cuenta que hay un enemigo de la instauración del reino de Dios. Y ese enemigo, vencido muchas veces en el ministerio de Cristo a través de los exorcismos, es el demonio. Entonces hagámonos esta pregunta que es tremendamente clarificadora, o por lo menos así lo estimo yo. Hagámonos esta pregunta: ¿cuál es el propósito? Si el propósito de Cristo es la llegada del reino de Dios, pues entonces el propósito del enemigo malo, el propósito del demonio es que no llegue el reino de Dios. Pero hemos dicho antes que el reino de Dios, ¿dónde empieza aconteciendo? El primer espacio del reino de Dios es el sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y por contagio, ese corazón de Jesús toca tu corazón. Mientras eso no suceda, no hay evangelización. Así aprendas muchas cosas, así tengas muchos amigos sacerdotes, así tengas gran pedigrí católico, si no has entregado tu corazón al Señor, no ha sucedido el evangelio. No ha sucedido. Pero yo estudié en colegio católico, amiguísimo de Monseñor. Todo lo que usted quiera, pero acuérdese que usted no sabe tampoco para dónde va ese Monseñor. Esperamos que vaya para arriba, no se sabe si va para abajo. Entonces eso de que amiguísimo de Monseñor, eso no sirve. Amiguísimo, el padre tal vino aquí, estuvimos comiendo con él cuántas veces. El reino de Dios sucede en primer lugar en el sacratísimo corazón de nuestro amado Señor Jesucristo, y de ahí contagia tu corazón. Entonces, ¿cuál es el primer lugar donde reina Dios? En tu corazón. ¿Y cuál es el primer lugar donde el demonio no quiere que reine Dios? En tu corazón. Entonces, ¿dónde suceden las peores rebeldías y las grandes resistencias? En el corazón. Es en el corazón. ¿Y cuáles son los actos propios de nuestro corazón? Los actos propios de nuestro corazón de cara a Dios son, según San Agustín, conocerle, amarle, reconocer sus obras. Bueno, el obedecerle es clave. El amarle y el obedecerle son de la voluntad. Vamos a decir eso. Está muy bien que me lo haya recordado. Conocerle, que es de la inteligencia. Amarle y obedecerle, aunque la obediencia está incluida en el amor, que son de la voluntad. Y recordar y proclamar sus obras. Esos son los actos propios del corazón, según San Agustín. Entonces, ¿qué es lo que quiere el demonio? Que tú no reconozcas a Dios. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Que tú no ames a Dios, que te ames a ti mismo, que ames las cosas, que ames tus proyectos, que ames tu voluntad. ¿Qué es lo que quiere el demonio? Que tú no obedezcas. Que no obedezcas en primer lugar a Dios y que no obedezcas las inspiraciones de la gracia y que no obedezcas las buenas recomendaciones o consejos que recibes. ¿Y qué más quiere el demonio? El demonio quiere que tú no hagas memoria de los bienes que has recibido del Señor ni los proclames. Esos son los ataques del demonio. Los ataques centrales del demonio son esos. Los ataques centrales del demonio no son simplemente las enfermedades o los problemas económicos. Por eso aquellos sacerdotes religiosos o religiosas que se centran en que vamos a mejorar el mundo, porque vamos a encontrar una justicia estable, porque vamos a encontrar una economía saneada, pues no están acertando. Eso llegará, pero llegará como consecuencia de lo otro, de la transformación de los corazones. Entonces, ¿qué pasa? Que el ataque central del demonio es el que quiere que tú no reconozcas a Dios, que no lo ames, que no lo obedezcas, que no lo recuerdes y que no lo proclames. 5 cosas. Lo voy a repetir otra vez para quienes están tomando apuntes. Hay gente terca que está tomando apuntes hasta el final.
Entonces hay que dar esa lista porque eso le sirve a usted. Esos son los ataques centrales. La gente cree que los ataques centrales del demonio son cuando entró en trance, empezó a temblar, le salió una espuma por la boca, ataque del demonio. Sí, es posible que se ataque el demonio, es posible. Pero sepa y entienda que los principales ataques no son esos. Los principales ataques son sin tanta espuma y sin tanto espectáculo, porque los principales ataques son aquellos en los que un corazón se rebela contra Dios. Es el acto interior que por ello mismo es un acto espiritual de rebeldía contra Dios el que más le interesa a Satanás. Porque ese fue el acto también de él. Y él quiere de alguna manera reclutar discípulos de esa manera. Entonces, la gran lucha, y aquí empezamos a acercarnos al misterio de la cruz, la gran lucha del enemigo no es simplemente la economía, no es simplemente la enfermedad, no es simplemente los desplazados. La gran lucha, la grande lucha del demonio es que tú no reconozcas a Dios y vivas confundido o ateo. La gran lucha del demonio es que tú no lo ames, que no lo voltees a mirar, que no te nazca una palabra de alabanza ni de gratitud hacia Él. La gran lucha del demonio es sobre todo que tú no lo obedezcas, porque en esa obediencia está expresado ese amor. La gran lucha del demonio es que tú no te acuerdes de sus obras y que tampoco hables de ellas. Esas son las 5 grandes luchas del demonio. Usted ve que en la mitad de esas 5 luchas está la palabra obediencia, fruto del amor. Entonces ahora vamos al tema de la cruz. Si tú miras el pasaje de la crucifixión en el Evangelio de Marcos, te das cuenta que la frase que apuñaleó el corazón de Cristo, mucho antes de que entrara la lanza aquella, ¿no? La frase que fue un puñal, un dardo salvaje y cruel en el corazón de Jesús, fue esta frase: bájate de la cruz y creeremos. Porque todo lo que Cristo había buscado es que nosotros creyéramos. Acuérdate las condiciones, las 3 condiciones que tiene todo aquel que recibe la bendición del Señor, que recibe la obra de Cristo. Eso lo vimos al principio de esta charla. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Reconocerse necesitado, creer en Él y hacer lo que Él dice, como nos enseñó la Virgen en Caná, hacer lo que Él dice. Esas son las 3 características. Entonces toda la misión de Cristo está en que nosotros lleguemos a creer. Y fíjate lo que le escupe el demonio en la cruz a Cristo por boca de estos esbirros. Fíjate lo que le escupe: bájate de la cruz y creeremos. ¿Eso qué significa? Desobedece y lograrás lo que quieres. Ese es el gran ataque del demonio. Entonces la cruz es grande, ¿por qué? Porque la cruz marca al mismo tiempo la realidad espantosa del pecado que ha quedado dibujado en las llagas de nuestro Señor y la realidad incalculable de un amor que está dispuesto a padecer hasta el extremo por nosotros, lo cual está dibujado en las mismas llagas. Por eso las llagas de Jesús son muy importantes. Y por eso, si en su iglesia parroquial o donde usted está, el Cristo allá de su parroquia no tiene las llagas, o lo único que tiene son unos punticos rojos, entonces usted laméntese y pida por la renovación de la iglesia, pero no pelee con el párroco. Por favor, no pelee con el párroco. No digan ustedes: ahí tenemos un padre que nos mandó a pelear. No, yo no los mando a pelear. Pero dése cuenta cuán equivocados estamos. Esas imágenes que esconden las llagas de Cristo son importantísimas, porque las llagas de Cristo nos cuentan a la vez la gravedad del pecado y la grandeza de la misericordia divina. Y las llagas de Cristo nos muestran la grandeza de la obediencia y qué es lo que nosotros tenemos para anunciar a los pueblos, según aquello que dijo San Pablo. ¿Qué dijo San Pablo? No me avergüenzo de la cruz de Cristo. No he querido saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. Entonces la cruz es al mismo tiempo el gran resumen de lo que hace el pecado y la gran proclamación del amor perdonador de Dios. De modo que si Cristo no hubiera padecido, el pecador podría decir: y para mí, si habrá todavía paciencia, tiempo y amor.
Pero el que lo padeció todo en la cruz, desde el fondo de su humillación nos está diciendo, aquí cabes tú también. En el regazo de mi pecho distendido en la cruz, tú cabes también. Es que yo no he sido bueno, a mí no me ha interesado su religión, yo no le he puesto cuidado a eso, yo vivía distraído, únicamente pensaba en las empanadas. Entonces, Jesús dice, mire, aunque usted haya sido así, aunque usted haya vivido distraído, aunque usted haya tenido tantos ídolos, aquí estoy yo para decirle, hay amor y hay vida para usted. Por eso el amor de la cruz es amor extremo. Por eso la gran obra de Cristo es traer el reino de Dios. Y el camino para que ese reino llegara a nosotros es la Santísima Cruz, que conduce, por supuesto, a la Pascua y la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,